Sean bienvenidos todas y todos a nuestro podcast. Es de mi gusto informar a todo apreciable oyente como este, el primer capítulo de varios de una serie de episodios sobre el análisis de la música y la trova yucateca. En esta primera narrativa nos enfocaremos en relatar el trasfondo e impacto de la canción Peregrina del poeta Luis Rosado Vega y el músico Ricardo Palmerín, la cual es una historia romántica y trágica de la memoria de Yucatán. Además, esta apertura al estudio de la tradición musical yucateca es parte de la conmemoración del 99 aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán, por lo que la rondalla yacuna de la Facultad de Educación se siente orgullosa de ser parte del homenaje de nuestra alma mater. El director musical de la rondalla yacuna, Cristian Paredes, nos acompaña hoy para analizar los orígenes y puntos clave de la melodía y letra de esta nostálgica balada. Y su servidora, Michelle Cabrera, aportará observaciones en cuanto al trasfondo histórico y social de la época en que nace la idea de Peregrina. Durante la época de los años 20 en México, se vivía una total ruptura de las posiciones sociales y políticas del país, debido a la serie de revoluciones populares que marcaron la lucha de las clases por el poder político y estatal y nacional, siendo estas un punto de inflexión respecto al pensamiento actual de la sociedad mexicana. Continuamos contigo, Cristian. Pues mucho gusto a todos y bienvenidos sean a este episodio del podcast que vamos a manejar en este maravilloso día y tarde. Y comenzando un poco acerca del análisis, Michelle, haciendo un poco del análisis de la canción, primero tenemos que saber que esa canción se desenvuelve alrededor de cuatro personajes principales, los cuales uno es el compositor de la letra y el otro el compositor de la música. Primeramente vamos a ver acerca de las personas por las cuales se centra la canción, las cuales son dos, que es Alma Vid y Felipe Cavillo Puerto. Conociendo un poco acerca del contexto, Michelle, que se vivía alrededor de la época. La canción surge por ahí, por alrededor de 1920, aquí en México, en Yucatán, especialmente en la ciudad de Mérida. Y algo característico que tenía esa época, Michelle, si nos visualizamos en el punto de la historia, es que estábamos terminando una revolución mexicana. Estamos terminando una revolución mexicana, la cual había traído grandes guerras, grandes conflictos, no solamente a nivel, ¿cómo se llama?, Político. nacional, sino igualmente a nivel particular en cada una de las partes de la República de México, especialmente en el estado de Yucatán. Y fue como que en ese tiempo se vivía una sensación de movimiento, de una fuerza liberada, mucho trabajo que hacer y todo era nuevo, nuevamente. Todo comenzaba. Luego del asesinato de Carranza, las elecciones presidenciales habían favorecido a Álvaro Obregón. Era un estratega militar de la revolución con grandes ideas innovadoras en tácticas de batalla. Este dirigente se dedicó a restaurar la paz y a tratar de materializar esas metas de la revolución por la cual habían surgido. Y para ello, pues él no tenía límite. No hubiera alguien en la cual no estaba dispuesto a quitar de su camino para el cual se lograse sus metas. Esas ideas posrevolucionarias, de restaurar la paz en el país, se comenzaron a lograr esos ideales posrevolucionarios
en Yucatán, en nuestra península. Esfuerzos logrados por el entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto. Es aquí donde entra el primer personaje de la canción de Peregrina. Don Felipe Michel había nacido en Motul, en Yucatán. Él solamente logró gobernar 20 meses aquí como gobernador. Pero estos 20 meses le fueron suficientes para poner fin al jaque de la intocable casta divina yucateca. Le fue basto para abrir 417 escuelas y, como ya sabemos, fundar la Universidad Nacional del Sureste, que actualmente la conocemos como nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Y comenzar a promover la presencia indígena y de mujeres en cargos públicos, comenzar el reparto de tierras e impulsar el urgente rescate de las zonas arqueológicas, Michelle, de la región. Y fue este gran hombre de gran sensibilidad que era Carrillo Puerto, el cual poco a poco fue ayudando mucho a la comunidad yucateca. En su primer discurso fue dirigido como gobernador, fue en lengua maya, Michelle. Vemos que él estaba 100% convencido en rescatar estos orígenes y rescatar la cultura. En estos tiempos, como te había mencionado, se había tratado de rescatar ciertas zonas arqueológicas. Y en este tiempo fue que se descubrió la zona arqueológica de Chichén Itzá, la cual actualmente es una de las 7 maravillas del mundo, Michelle. Y el renacimiento de ese México indígena atraía mucho a los extranjeros. Por otro lado, crecía fervientemente una inquietud por la participación en exploración y explotación de las zonas arqueológicas de los centros mayas. Esto fue que poco a poco fue vivificando el flujo de visitantes a la península. Por conocer esta zona arqueológica nueva que se había descubierta de Chichén Itzá. Y entre esos visitantes, Michelle, ahí te va. Entre estos visitantes se encontraba una entusiasta periodista norteamericana, Alma Reed, la cual fue enviada por el New York Times para comentar sobre las excavaciones que se estaban dando en Chichén Itzá en ese tiempo. Y fue entonces que Alma Reed vino a México. Álvaro Obregón invitó a Alma Reed para que viniera a México y conociera nuestro estado y las nuevas zonas arqueológicas que se estaba encontrando. Y de esta manera fue cuando Alma Reed, que era la periodista de San Francisco, tenía una columna llamada Mr. Godfrey's, la cual se dedicaba a contestar preguntas de gente que buscaba consejo legal, no tenía recursos para procurar un abogado. Ella obviamente recibía miles de cartas y su reputación era defensora del marginado. Creció poco a poco y fue de esta manera que ella poco a poco se fue haciendo de un nombre como periodista. Es por eso que ella tuvo el privilegio de venir a Yucatán a levantar una nota y hacer comentarios sobre las nuevas zonas arqueológicas. Y de esta manera que llegó ella aquí a la ciudad de Mérida, aquí al estado de Yucatán, al estado de Yucatán, fue que poco a poco se fueron conociendo acerca de la cultura yucateca, acerca del clima, y fue que poco a poco ella se empezó a enamorar primeramente del estado de Yucatán, de todo acerca de nuestro hermoso estado. Y cuentan muchos historiadores que un día estaba ella yendo a un cenote representativo de aquí del estado de Yucatán, y en ese cenote se encontraba el actual presidente de esa época, Felipe Carrillo Puerto, se encontraba hasta el fondo del cenote, y Alma Reed cuenta la historia que estaba bajando por las escaleras del cenote
Y fue cuando Felipe Cabello Puerto como que volteó, la vio a ella. Y muchos cuentan, y igualmente ellos mismos cuentan, de que fue amor a primera vista, de que en el momento de que la vio bajar a esa bella mujer, la cual era Almavid, la vio bajar de las escaleras y cuenta que desde ese mismo momento Felipe Cabello Puerto sintió un gran, una gran atracción hacia esa bella mujer, la cual era Almavid. Igualmente Almavid, al ver hasta lo fondo de cenote a Felipe Cabello Puerto, sintieron una gran atracción entre ellos dos. Y de esta forma es como ellos dos, Michelle, Felipe y Alma, se conocieron. Bueno, Cristian, imagínate todas esas casualidades, todos esos sucesos que se tuvieron que dar para coincidir ella que viniendo de Estados Unidos y él de nuestra península de aquí de Yucatán, para encontrar el amor a primera vista. Y situándonos en la historia local, que es el trasfondo de la canción, bueno, tenemos que eran los meses de marzo, entre marzo y mayo, donde se practica entre los agricultores la quema de la tierra, que se realiza al final de cada temporada, pues para garantizar que el suelo yucateco, que es tropical por su ubicación geográfica, sea apto para las nuevas cosechas. No obstante, por las calles de Francisco de Montejo se respiraba un aire apasionado entre estos dos individuos, si no mal me equivoco. Efectivamente, Michelle. Efectivamente, Michelle. Cuenta la historia acerca de ese momento en el cual ellos dos se empezaron a conocer. Poco a poco, pues Felipe, que había puesto como todo un galán, Michelle, invitaba a Alma Vid para que salieran a caminar, para que salieran a conocer la ciudad. Y cuenta la historia que la idea de esa canción surgió cuando tres personalidades, uno por alrededor de los 60 años y los otros por ahí de 40 y 30 años, se encontraban caminando alrededor de la ciudad. Y como sabemos el clima de nuestra ciudad, pues sí, por esas fechas sí se siente el calor muy fuerte, Michelle. ¿A poco no? Bastante. Exactamente. Y fue de esta manera que, pues, igual en esas épocas, hay un poco de llovizna por vatos, la lluvia, y en una tarde que había sido lluviosa, ya había parado la lluvia, estaba a punto de atardecer, y estaban ellos caminando, y de pronto Alma Vid exclama diciendo, ¡qué bien huele! Refiriéndose al aroma de las flores, al aroma de la tierra húmeda que salía del lugar donde ellos se encontraban. Decía, qué bien huele. Y es aquí a lo que el galante poeta le responde, es así porque usted está pasando. Y pues ese Felipe que había puesto como todo un galán, le tiró un piropo, por así decirlo, a Almavid, diciéndole de que las flores huelen así porque está pasando ella, porque ella está pasando es que las flores huelen así. Y de esa manera es que esas dos personalidades, Felipe y Alma, se encontraban. Pero la tercera personalidad que te mencionaba anteriormente, Michelle, era nada más y nada menos que
poeta Luis Rosado Vega. Y a lo que exclamó diciendo, esto se lo voy a decir en un verso, decía. Esto se lo voy a decir en un verso. Y esto se lo voy a decir en un verso, decía. Y es que, de esa forma es que se comenzó la idea de hacer un poema. Y en el momento de que Felipe Carrillo Puerto, Fue ahí cuando Felipe Carrillo Puerto le pide al señor Luis Rosado Vega que escriba un poema de su amada, ¿verdad? exactamente, Michelle, le pide que escriba el poema y él menciona, no, esto no solamente debe ser un poema, sino ella se merece una canción. Y de esta forma es como surge la idea de la canción, Michelle. Y hablando un poco del compositor, ya que pues Luis Rosado Vega, de este poema es donde surge la canción, sabemos que cuentan sus allegados que era una persona un poco difícil porque no nació o no se desempeñó en un primer momento como un poeta, sino que fue escritor e incluso fue director de algunos periódicos en los que escribía algunas columnas referentes a la poesía. Sin embargo, no fue hasta que publicó su libro Sensaciones, que estaba repleto de una colección de poemas de su autoría, en el que ya se le dio ese título. Y después de Sensaciones vinieron otros más. Sin embargo, en Sensaciones es donde podemos darnos cuenta de la personalidad de Luis Rosado Vega, ya que la canción de Peregrina, el poema de Peregrina, incluye sentimientos como el amor, la tristeza y implícitamente la muerte, que son sentimientos que Luis Rosado siempre plasmaba en sus poemas, además de vanagloriar la naturaleza y las tierras yucatecas, porque este señor viajó por todo el país, sin embargo, nunca pudo olvidar la belleza de su tierra y de la selva yucateca. Así también decían los que pues eran de su cercanía, que a pesar de tener un mal carácter o ser un poco introvertido, en realidad esta forma de ser le causaba mucho dolor, puesto que a pesar de que él mismo se ponía en esa situación de no querer juntarse demasiado socialmente y expresarse más en sus poemas, era una situación que le causaba mucho dolor. Y bien, Cristian, ¿qué más podemos decir de la historia de Peregrina? Pues Michelle, como te comentaba, pues esta idea que surgió de la canción, pues allí estaban ellos tres y fue que poco a poco les fue surgiendo la idea de la letra del poema a, a Luis Rosado Vega y pues ahí estaban ellos tres, ya sabes, el Felipe Cabello Puerto y Ana pues estaban como que en una cita y pues ahí de mal tercio andaba, andaba Luis Rosado Vega, pero pues si él no hubiese estado allí en ese momento, pues no hubiese surgido esta bella canción, Michelle. Y de esa forma, cuando Luis Rosado Vega comenzó a ver cómo era el amor de entre ellos dos, cómo se llevaban entre ellos dos, cómo florecía ese amor entre ellos, fue que terminó el poema, se lo fue a llevar a Felipe el Encantado y una vez que ya tuvo listo el poema, pues digo,
como te había mencionado, quería que sea una canción. Entonces fue directamente coviendo Luis Rosado Vega, fue coviendo con su amigo Ricardo Palmerín, el cual era un gran músico, por cierto, gran músico que llenaba grandes expectativas en cuestión de la música de ese tiempo. Es como que actualmente pues vemos que musicalmente pues alguien muy reconocido es Bad Bunny, uno de los cantantes famosos. Para ese tiempo pues Rosado Vega, no, Ricardo Palmerín, perdón, Ricardo Palmerín era algo así parecido a un Bad Bunny de su época, ya sabes, todos, todos conocían a, a Ricardo Palmerín y su música y el trabajo que él realizaba. Entonces Luis Rosado Vega le llevó la letra del poema y le dijo, ten la letra, quiero que le pongas música. Y Ricardo Palmerín no lo pensó ni dos veces y dijo, jalo, le pongo la música. Y de esa forma, pues fue cuando poco a poco Ricardo Palmerín le fue poniendo la música a esta canción. Pero Luis Rosado Vega no solo porque fuera su amigo le pidió la música exactamente a Ricardo Palmerín, sino que en ese tiempo Ricardo Palmerín había logrado crear el nuevo género de bolero, que era una mezcla entre la música cubana y la música mexicana de aquella época, y hasta hoy en día permanece como una tradición, Cristian. Sin embargo, pues sabemos que a pesar de la feliz circunstancia que se vivía de un poema convertido en una canción de amor, sabemos que hay muchísimo más detrás de esto, ¿verdad? De esta historia tan romántica y trágica que muy pocos Así es, conocen. así es mi estimada Michelle. Y haciendo un poco acerca de cómo le puso la música es Ricardo Palmerín a la canción, pues visualiza que la canción de Peregrina estaban todos en una noche sentados, viendo, viendo un momento de convivio entre ellos, hablando y platicando, y fue cuando Ricardo Palmerín le dijo, ya tengo lista la, ya tengo lista la música de la canción, le dijo, ya, la música ya está, y de esta manera fue que él se paró, se sentó frente a un piano, tocó la canción, y todos en ese momento, Michelle, todos en ese momento estaban asombrados por la maravilla de la melodía de la canción, Michelle. Todos en ese momento estaban súper asombrados de lo bello que interpretaba este hombre la canción de Peregrina. Incluso creo que existe un testimonio que, si no me recuerdo, dice que Palmerín había apresado la tragedia del Mayab y la dulce cadena melancólica del encanto misterioso de la tierra yucateca, ¿no es así? Así es, Michelle, así es, efectivamente. Ricardo Palmerín había logrado cautivar y plasmar en esa música, en esa melodía, junto con la letra, todas aquellas características que representaban a nuestro estado y a nuestra Mérida, a nuestra bella Mérida. Y esa es la forma que poco a poco ya tenían lista la canción, Michelle. Que además de retratar a la bella Mérida y al hermoso estado de Yucatán,
también contenía la historia de amor de estos dos personajes, Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué te parece, Cristian, si ahorita vamos con el análisis de la letra y el contexto de cada uno de los 4 versos que componen esta maravilla del músico Ricardo Palmerín? Completamente de acuerdo, Michelle. Para comenzar con el análisis de la letra, vamos a volver a contextualizarnos. Estamos por ahí de los años 1920, en los meses de abril, mayo, en la cual está la primavera, hay mucho calor en Yucatán, días lluviosos, y comienza la letra con la primera parte, que dice, peregrina de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de abebol. La primera parte, que dice peregrina, Michelle, hace la presentación de la persona a la cual va dirigida. Peregrina, que hacía la presentación de la mujer, la cual era Almavid. Como sabemos, peregrina hace referencia a una persona que va peregrinando o va viajando constantemente a varios lugares. Como te había mencionado anteriormente, Almavid era una periodista, la cual no solamente pues viajaba a México, sino a otros países, a otros estados, incluso hasta Europa viajaba, lograba viajar. Y de esa forma, primero comienza con la palabra peregrina, presentando para quién va dirigida la canción. De ojos claros y divinos. Esta parte menciona acerca de lo que le encantaba a Felipe Carrillo Puerto de ella, como te me había mencionado, que la forma que se conocieron ellos dos, pues fue un encuentro en un cenote, y cuentan historias de que al momento de conocerse, sus ojos fueron lo que le cautivó a, a Felipe Carrillo Puerto, y como dicen por ahí, los ojos son las ventanas del alma. Y dice, y mejillas encendidas de abebol. ¿Algo que nos quieras comentar sobre esta frase, Michelle? Bueno, sabemos que en esa época se utilizaban ciertas palabras que hoy en día no son tan populares, sin embargo, no por ello son menos hermosas que en aquel momento, como arrebol, que si no lo saben muchos, es aquellas tonalidades rojas y naranjas que podemos ver que crea la luz del sol en las nubes, en el amanecer o en el atardecer. Así es, mi estimada. Y como vemos en esa parte, pues cuenta la historia, confirma la historia que les habíamos contado, de que estaban en una tarde lluviosa, al atardecer, y esos colores que visualizaban del atardecer se podía ver reflejado en la belleza del rostro de Almavid. Después dice, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Le menciona acerca el diminutivo de mujercita, es como decir señorita o formas lindas de llamar a la mujer. De los labios purpurinos, unos labios tan brillantes que tenía la mujer en ese entonces, y dice, y radiante cabellera como el sol. Como sabemos en esa época, por esos meses, el sol está hasta su punto. Los atardeceres, pues el sol brilla como nunca más. Y no sé si has visto que a veces, Michelle, cuando está atardeciendo y te pones en contraluz contra el sol, pues a veces el cabello, si es lacio y largo, pues se ve como se llama el brillo del sol reflejado en el cabello. Y eso es lo que veía Ricardo, es lo que veía Luis Rosado Vega y Felipe Carrillo en el cabello de la mujer. Pues dice, radiante cabellera como el sol. Después pasa a la siguiente parte, que dice, peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve virginal. ¿Algo que nos quieras comentar sobre eso, Michelle?
Bueno, resulta obvio que el primer verso destaca más que nada el físico y la belleza de la periodista, pero por otra parte, resulta aún más obvio. Y no es que sea malo que sea obvio, sino de que una vez que conoces la historia te das cuenta de el significado de cada verso. Y en este caso, el segundo habla de cómo ella, de Estados Unidos, que es una tierra donde hay nieve, donde difícilmente en nuestro clima tropical podríamos ver algo así, viene a nuestro clima donde vivimos un caluroso día y una calurosa noche cuando toca, que pues está agradable, pues por las brisas del viento y todo, pero sí es la transición de que ella vino de su tierra a nuestra tierra con Felipe Carrillo Puerto. Así es, así es. Como dice nuevamente la parte inicial, dice peregrina, nuevamente afirmando para quién es la canción, que dejaste tus lugares, refiriéndose a que dejó los abetos, la nieve virginal de San Francisco, regresó aquí, vino aquí a Mérida y hace esa primera estrofa, como tú mencionabas, referencia al lugar de origen de ella. Y después dice, y viniste a refugiarte en mis palmares, bajo el cielo de mi tierra tropical. Como sabemos, y tú mencionaste, el clima de Yucatán es 100% tropical, con calor, hasta no más, si te das cuenta. Y esta estrofa hace el contraste cultural que representaban esos dos personajes, de Felipe Cabillo en la parte de la tierra tropical y de Almavid en la parte de la nieve virginal. Después pasamos a la parte de las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte, dan sus trinos si te ven, y las flores de nectarios perfumados te acarician en los labios y en la sien. Esta parte, pues, representa más que nada la cuestión de la temporada que se vivía. Como sabemos, cuando es primavera aquí en Mérida, pues las flores florecen, los árboles dan frutos, el clima, las flores dan su olor, ¿cómo se llama? Los pajaritos están cantando, los colibríes se acercan a las flores, las abejitas se acercan a las flores, se vive todo un clima cálido de amor y de belleza, y es lo que representa en esta parte, las canoras avecillas de mis prados. Y si alguna vez has ido a Paseo de Montejo a la Plaza Grande, siempre vas a ver que alrededor de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, cuando está atardeciendo, los pájaros están hasta nomás cantando, Michelle. Dice, la parte donde dice, te acarician en los labios y en la sien. Esa parte, visualicemos una escena, Michelle. Visualicemos a Felipe Cabillo Puerto, Almavid, en la Plaza Grande, en las famosas sillas de pareja, Michelle. Visualiza esa escena. Las famosas sillas de los confidentes. Exactamente. Esas sillas en las cuales se encuentran en la Plaza Grande. Imagínalos a ellos dos. ¿Te das cuenta las sillas? Cuando te sientas, queda frente a frente con tu pareja. Imagina esta escena. Y ahora escucha esa parte de la letra que dice, te acarician en los labios y en la sien. Vemos a un Felipe Cabillo Puerto con ansias, Michelle, con ansias de robarle un beso a la hermosa Almavid, ¿te das cuenta? Todo un galán era aquel gobernador Felipe Cabillo Puerto, diciéndole que quedaba tan cerca de ella que las flores acariciaban sus labios y su sien, asemejando a él acercándose a ella, a punto de robarle un beso, Michelle. Y esto es la representación, interpretación que le damos a la letra de Peregrina. Primero contando en la primera estrofa de cómo se conocieron, cómo era su belleza de ella.
La segunda estrofa representando el contraste en el cual eran ellos dos, como ella vino aquí a México, a Yucatán, a Mérida, después representando una escena de ellos dos, la escena de nuestra hermosa ciudad de Mérida. Pero Cristian, yo quiero saber sobre la última estrofa, el último verso, porque esa es la tragedia de Peregrina, ¿verdad? Efectivamente, Michelle, vemos que todo esto que te he contado acerca de la canción, sobre la letra, representa un gran amor. Mucha gente a diario, Felipe salía a caminar con Armavit por Paseo de Montejo, por la Plaza Grande. Mucha gente admiraba ese amor. Decían de que con tan solo pasar se respiraba el amor, se respiraba ese amor que se vivía entre ellos dos. Y mucha gente los admiraba, hasta incluso algunos tenían como que envidia del gran amor que ellos dos vivían. A tal punto, Michelle, de que se logró hacer una propuesta de matrimonio y se comenzaron unos preparativos para una boda. Y fue que obviamente pues Almaví tenía que regresar a su tierra, tenía que regresar, pues no se podía quedar para siempre aquí a, en México. Pues regresó a Estados Unidos y pues no regresó sola, Michelle. No regresó sola Almaví, sino que se llevó a su galán. Son de esas historias que tú dirías no suceden en la vida real, pero tenemos un claro ejemplo dentro de nuestra historia de Yucatán. Así es. Bien dicen que los yucatecos son muy románticos. Y claro, se visualiza en esta historia. Entonces, pues regresó, se estuvo en Estados Unidos un tiempo, conociendo familia y amigos, y poco a poco se conocieron, se hacían los preparativos de la boda, pero como dicen, no todo a veces es color de rosa, Michelle. Pues, como te había mencionado, en México se vivía los rezagos de una revolución. Y aunque la historia nos marca, Michelle, de que la revolución acabó en tal fecha, pues lamentablemente, aunque digan que terminó esa fecha, no es como que, ok, aquí para las guerras y acá acaba todo, sino que muchas veces hay ciertas guerrillas o ciertos conflictos que se ven alrededor después de la revolución o de cualquier guerra. Las conocidas guerras pasivas de aquel momento. Efectivamente, Michelle. Y de esta manera, pues Felipe Cabello Puerto había dejado por cierto tiempo su tierra y ella dirá de que, ¿por qué dejó y todo? Porque Pe- es una ¿Sí? disculpa. Es que todos, sobre todo el proletariado, sobre todo los indígenas, sobre todo, más que nada, las clases sociales de mayor población, aquellas que sufrían por la casta divina, lo adoraban, porque él era el único que estaba ahí para ellos y se esforzó y trabajó para ellos. Entonces, sí resulta muy controversial que lo dejara todo por ir por Almarit, pero así es el amor. Así es, como dicen, uno hace locuras por el amor. Y Cristian, ¿cómo inicia el inicio de la tragedia? Ahí va. Pues, no comas ansias, no comas ansias. Pues la historia comienza de que le llegaron informes a Felipe Cabello Puerto de que habían conflictos y pues tuvo que regresar a Yucatán, tuvo que regresar a México, especialmente a retomar su gobernatura. Y Solo, fue que regreso solo. regresó solo.
porque Almavit se quedó allí terminaron los preparativos de la boda. Se quedó en San Francisco, terminaron los preparativos de la boda. Y ya que regresó, pues lamentablemente al momento de regresar fue capturado. Fue capturado, apresado y lamentablemente asesinado. Y un día antes o momentos antes de su muerte, de Felipe Carrillo Puerto, su último deseo, su última petición fue que le dedicaran y le tocaran la canción de Peregrina a su amada. Y fue de esa forma, Michelle, que lamentablemente fusilaron y asesinaron a Felipe Carrillo Puerto. Y él, en su último momento, hasta su último momento de vida, en su mente solamente estuvo aquella persona que amó con todo su corazón y con toda su alma, que fue capaz de dejar todo por seguir aquel amor que le tenía a ella. Y que en el último momento, hasta el último segundo, Almavit estaba en la mente de Felipe. Y mientras esto sucedía, pues sabemos que la comunicación anteriormente era muy complicada, Michelle. No es como ahorita que envías un WhatsApp y enseguida le llegan los mensajes. Antiguamente, por ahí de los años 20, solamente se manejaba telegramas o fax o cartas. Y pues mientras toda esa situación pasaba aquí, allí en Estados Unidos, ella estaba feliz, terminando de planear su boda, teniendo todo listo. Y fue entonces que diario iba a ver si le llegaba una carta, si le llegaba un fax o un telegrama, hasta que un día le llegó un telegrama le llegó, em, que era de Felipe Carrillo Puerto, decía, y ella emocionada pensando de que le iba a decir cuándo iba a regresar para la boda, pero Michelle, lamentablemente ese fax solo decía 3 palabras, las cuales son las siguientes: Felipe Carrillo asesinado. Y la tristeza que se puede imaginar uno al leer por una carta que su amado, la persona por la cual igual ella había dejado todo y se había desvivido, estaba muerto. Y fue de esta forma que ella regresó a Mérida para el funeral de Felipe. Le interpretaron, le cumplieron su último deseo de Felipe Carrillo Puerto, interpretaron la canción de Peregrina y fue inevitable para ella soltar las lágrimas de amor, de tristeza, de arrepentimiento. Pero de esta forma, Michelle, se cumple la historia de un amor, se cumple la historia de Felipe Carrillo Puerto, del amor eterno que le juraba a Almavit. Y pasaron los años, Michelle, ella regresó a Estados Unidos, siguió apoyando de manera como ella podía a varias personas, resaltó la cultura yucateca, la cultura mexicana de Estados Unidos, hasta que llegó su fallecimiento y sus cenizas fueron traídas aquí en México, en Yucatán. Y si tú vas a visitar el cementerio general y vas a la tumba de Felipe Carrillo Puerto, allí puedes ver enfrente a un lado, ahí descansa su amada Almavit. Y de esa forma se cumple la parte de la última estrofa que dice: cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina de semblante encantador, no te olvides
no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi amor. De esta forma se cumple la tragedia y de gran amor. Ahora ellos dos descansan en paz, allí junto uno con el otro, para vivir y descansar eternamente su amor por toda la eternidad, Michelle. ¿Quién se habría imaginado todo lo que engloban 4 versos de una canción que todos conocemos, pero que muy pocos sabemos el origen, Cristian? Que tantas cosas tuvieron que suceder y pasar para que sucediera este amor y tantas otras más para que terminara en una tragedia. Pero al final, sobre todo dejamos huella. Y qué mejor huella que esta canción y la evidencia de que podemos ver a los amantes juntos, aún en la muerte. ¿Y qué te parece si ahora, pues, sí deja un impacto en el oyente, en las personas, el saber cómo terminó? Pero ¿qué tal si ahora analizamos la melodía de la canción? La melodía y la armonía de la canción. Claro, Michelle, claro. Para comenzar a ver el análisis de la armonía de la canción, podemos enfocarnos de que la canción se encuentra en una tonalidad menor. En la partitura original, se encuentra en la tonalidad de la bemol menor. Y obviamente por varios tiempos, pues ha ido cambiando, interpretándose de maneras diferentes, en otras tonalidades, en otros ritmos. Y esta canción está en el ritmo de danza. Originalmente está en el ritmo de danza con auges de bolero, como te mencionaba, en la cual se planteaba de que, ¿te das cuenta? Igualmente la canción está ahí, está interpretada en jarana, en la cual se puede bailar esta canción. Igual otras versiones de solistas. Nosotros, igual como Bondaya, pues hicimos nuestra propia versión, ¿a poco no, Michelle? Claro, porque éramos bastantes y pues obviamente no queríamos dejar de lado la guitarra y la tonada. Claro, Michelle. Así que realizamos nuestra propia versión de estilo Bondaya de la canción de Peregrina. Y nosotros lo tocamos en la tonalidad de la menor. En la tonalidad de la menor es en la cual interpretamos la canción. Y como sabemos, o si no sabían, pues les informo, la tonalidad menor tiene la característica de ser un poco triste, un poco melancólica la calidad de la cual se presenta la tonalidad menor. Es entonces por la cual se afirma la parte donde decía que se plasmaba las tragedias del Mayab, que la cual decía Becado Palmerín, de que esa canción es icónica por la tonalidad que se maneja y por los arreglos que le había puesto en la partitura. Entonces comienza con la parte de Peregrina de ojos claros y divinos. Comienza en tonalidad, en melodía de mi, tonalidad de la menor. Peregrina de ojos claros y divinos. ¿Te das cuenta? Pasó de un la menor, un la séptimo de preparación y acaba en un re menor. Esta parte comienza, nosotros comenzamos lento, imaginándonos que Felipe Cabillo Puerto le está bailando con ella, están abrazados y está cantando al oído esta parte.
Por eso la parte de la menor. Tonalidades melancólicas, amorosas. Metemos una séptima, una menor, y luego, para generar tensión en la melodía, se agrava un mi séptimo. Para que haga disonancia entre la nota central de mi, de la melodía, y se haga disonancia entre la nota del acorde de re, de mi séptima. Y de esta forma se plantea la canción inicial de las partes y mejillas encendidas de bemol. Y después pasa un poco de más intensidad. Dice, mujercita de los labios purpurinos. Y esa parte es como la cual pasa a una tonalidad mayor de sol, luego fa, luego mi, luego fa y luego otra vez mi. Toda esa parte se va desenvolviendo en acordes mayores, las cuales son un poco más alegres, un poco más intensos. Y esa parte se cumple en la primera parte, donde demostraba que su amor de él era fiel, pero intenso su amor que sentía por ella. Y lo mismo sucede con la siguiente estrofa, de peregrina que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve virginal, representando en acordes menores, Michelle. Acordes menores generan intensidad cuando dice la nieve y la nieve virginal, y se vuelve a plantear y veniste refugiante, lo mismo en cuestión de tonalidades de armonía. Y hay un pequeño cambio, Michelle. ¿Cuál es el cambio, Cristian? El cambio se genera en la tercera estrofa, cuando dice las canoras, las avecillas de mis prados. Termina en la menor, sol séptima, las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven. Todo esto se fue desenvolviendo entre una combinación de mayor, menor, generando una tensión armónica, la cual te crea un sentimiento, hablándote sobre la época a la cual se vivía, la cual inicia alegre, hablándote sobre las canoras como unas avecillas cantando, y las flores de nectarios perfumados te acarician y te ven, y te besan en los labios y en la sien. Termina en una tonalidad menor, en los labios y en la sien. Y luego Cristian, pasa, más que un sentimiento, yo diría un ambiente, ¿no? Porque te transporta a ese momento que se vive pues en la primavera, que se siente cuando estás paseando y dando una caminata y hay cierta naturaleza a tu alrededor. Efectivamente, Michelle, efectivamente. Y de esta forma pasa a la última estrofa que conocemos, que se relata la tragedia vivida. Está en la menor, pasa a la mayor. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina de semblante encantador. ¿Te das cuenta? Toda esa melodía está en la menor, re menor, se agrava un acorde fuera de la escala. Estamos en la escala de la menor, se agrava si séptima, está fuera de la escala de la tonalidad de la menor, y es la que genera tensión, de semblante encantador, se alarga y se impone fuerza con la última nota, que es mi menor, y después comienza melancólicamente. No te olvides, no te olvides de mi tierra,
vas, no te olvides, no te olvides de mi amor. De esta manera termina en la menor, cumpliendo la última estrofa con la característica de que sea melancólica, hablando de ese trágico amor de esos amantes que se amaron por toda la vida, Michelle. Y qué gran obra del músico Ricardo Palmerín encapsular todos estos sentimientos tan complejos de explicar, pero tan fáciles de sentir con esta melodía. Efectivamente, Michelle. Creo que por el momento aquí podemos cerrar este capítulo de Peregrina, una historia bastante trascendental en la historia de Yucatán. Y recordando que estamos celebrando el 99 aniversario de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Yucatán. Nosotros somos Cristian Paredes y Michelle Cabrera de la Rondalla Yacuna de la Facultad de Educación. No Así es, olviden Michelle. consultar, exactamente, no olviden consultar todos nuestros trabajos y todas nuestras colaboraciones en nuestras redes sociales, sobre todo la página de Facebook Rondalla Yacuna, y si desean algún capítulo respecto a alguna canción de la trova yucateca o de la música mexicana, no duden en contactarnos, mandarnos mensaje o escribirnos en los comentarios. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí todos nuestros oyentes y les deseamos un bonito día. Así es, Michelle, así es, Michelle. Gracias a todos por habernos escuchado, por estar con nosotros y por permitirnos llegar hasta este punto y escuchar esta hermosa historia que les contaba. Acerca de la música yucateca, podemos concluir, Michelle, de que la música yucateca sin duda siempre va a ser algo bello y siempre va a representar grandes cosas en nuestra vida. Y algo característico de la música y de la trova yucateca es que nunca vas a escuchar una canción yucateca o de la trova yucateca la cual ofenda a la mujer o denigra a la mujer o que ofenda a alguna raza, a alguna persona. Siempre va a retratar el amor, la belleza de la mujer, resaltando cada uno de sus atributos del amor y del proceso de enamoramiento, Michelle. De esta forma concluimos con este podcast. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales para ver más contenido. Déjenos sus comentarios de qué canción más les gustaría, qué les gustó de este podcast, algún comentario, además que un comentario que no sabían o algo que quieran agregar sobre cosas que sepan de esta canción. Con gusto los vamos a leer y los vamos a compartir con ustedes. Síganos para escuchar nuevamente otro podcast acerca de la música yucateca. Muchas gracias a todos y que la música alegre sus corazones. Hasta luego.